La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Valoración divina. Todos en la vida tenemos tres necesidades desde nuestra niñez: amor, aceptación y estímulo. Lo podemos reducir en una sola palabra: valoración. Cuando la vida de una persona carece de valoración, tiene serios problemas en aceptarse a sí mismo. ¿Cómo salir de esto? Cuando uno descubre la valoración divina. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el segundo libro de Samuel y descubriendo principios en la palabra de Dios que nos ayudan a tomar decisiones correctas. Y nuestro tema en esta oportunidad es valoración divina. Hablábamos que todos tenemos tres necesidades básicas: amor, aceptación y estímulo. Todo niño necesita esto. Y el hogar, que debería ser el centro de formación y de nutrición de todas estas cuestiones que nos ayudan en la identidad, a veces, contrariamente, suele ser un lugar donde uno tiene las mayores heridas del alma, los mayores conflictos. Recuerdo una querida jovencita bien al norte del país, contra la cordillera de los Andes, en un campamento, derramando lágrimas en sus ojos y contándonos el dolor que le traía una experiencia traumática en su niñez, cuando fue abusada cuando tenía solo 4 años. Y yo quiero decirle a todos los que me están escuchando, que sienten que hay marcas en el pasado de su vida, que al hablar de la valoración divina y descubrirla en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vamos a ver cómo David pudo experimentar el impacto de la valoración divina y proyectar su vida hacia adelante sin quedar atado a nada del pasado. Miren, Dios toma las vidas destruidas, las salva, las lleva a los pies de la cruz, transforma nuestras vidas y luego nos comunica la inmensa valoración que tiene de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 6, que cada uno de nosotros somos aceptos en el amado. Vamos a ver 2 Samuel capítulo 7, versículo 18 vamos a leer. Dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también me ha hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo. Y dice el versículo 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová, Dios de los ejércitos, es Dios sobre todo Israel. Repetimos el versículo 18, el impacto de la valoración divina, cuando David escucha las palabras en boca del profeta Natán y dice: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Bueno, el relato que hemos leído de todo el capítulo 7 es un relato muy particular porque David entra en profundo conflicto de tener una casa llena de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Tiene un sueño, lo comparte con Natán. Natán le dice: haz todo lo que está en tu corazón, pero después a la noche Dios le habla al profeta y aquí viene el no de Dios. Pero junto con la negativa de Dios, con la aparente frustración del sueño de David, Dios le da una promesa maravillosa. Le habla de que sí, un sucesor de él, Salomón, habría de construir el templo, pero que toda su casa sería bendecida y él tendría una casa eterna por venir. Y aquí el no de Dios hace que David, versículo 18, entre en la presencia del Señor y descubra esta maravillosa promesa. Miren, el versículo 18 dice: y David
entró y se puso delante de Jehová. ¿Saben? El no de Dios le abrió la puerta a descubrir la plenitud de Dios. Dice el Salmo 4, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Dios se convirtió en la verdadera satisfacción, aún diciéndole no a una petición de construir él una casa para Dios. El no de Dios le hizo entender que Dios puede sustituir cualquier cosa, cualquier proyecto, pero ninguna cosa puede sustituir a Dios. Repito, Dios puede sustituir cualquier cosa en nuestra vida, pero nada puede sustituir a Dios. Por eso el profeta Jeremías dice en capítulo 2, versículo 13 de su profecía, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Claro, David entendió que aunque no podía construir su sueño, descubría a Dios como la satisfacción más grande de su vida. El no de Dios le recordó sus pasados, sus comienzos, y David se ve ahora y estalla en adoración. El versículo 22 dice, Jehová Dios, no hay como tú, y no hay Dios fuera de ti. Y entonces vamos a nuestra frase en este capítulo 7. ¿Quién soy yo y qué es mi pueblo? Como diciendo, Señor, es increíble cómo me estás valorando a mí y a Israel. Y aunque nos estás diciendo que yo no podré construir el templo, lo hará mi hijo, estoy impactado por tu valoración. ¡Qué maravilla! El no, como respuesta de Dios, le abrió la puerta a descubrir la grandeza, la valoración y la presencia de Dios. Así que aquí vamos a ver 3 impactos que recibe David de la valoración divina y que movilizan a David a seguir en el plan de Dios. Y vamos a ver 3 palabras que nos ayudan a seguir en este estudio y descubrir estas bendiciones. En primer lugar, Dios me conoce. Esto tiene que ver con dirección. En segundo lugar, Dios me valora. Versículos 16 y 17. Y esto tiene que ver con devoción. Y en tercer lugar, Dios me bendice. Versículo 27. Y esto lleva a la dedicación a David. Veamos el primer impacto. Dirección. La valoración divina trae dirección a la vida de David, porque Dios me conoce. Dice el versículo 18, ¿qué más puedo añadir? Y dice David, tú conoces a tu siervo. Bueno, miren, David le reflexiona, acepta la voluntad divina, entiende que su palabra indica que la dirección del proyecto va a tener que ver con su hijo, y descansa y no se revela, a diferencia de su antecesor Saúl, porque entiende que Dios conoce a su siervo, que tiene pleno conocimiento de toda la vida de David, de todo el historial de David, de todos los fracasos y los aciertos de David. ¿Saben qué maravilla saber que Dios me conoce? ¿Saben por qué? Porque entonces Dios no se desilusiona de nosotros. Sabe nuestro pasado, sabe de dónde venimos, sabe hacia dónde vamos y decide utilizarnos. ¡Qué maravilla es la valoración divina! Y el entender en esa valoración que Dios me valore aún conociéndome. Recuerdo que estaba en una campaña en una zona sur de uno de los estados más grandes de mi país. Allí me acompaña un querido amigo que Dios utiliza muchísimo, Adrián. Adrián tuvo una vida lejos de Dios y entonces cuando estaba allí frente al auditorio, él dijo estas palabras. Antes, en estas calles yo robaba, era perseguido por la policía. Doy gracias a Dios que ahora en este mismo lugar vengo a cantar para la gloria de Dios. Y conmovió al auditorio contando su testimonio. Y aquí yo veo un Dios cuya valoración lleva a que el siervo como David sepa que Dios lo conoce y esto direcciona la vida hacia la voluntad de Dios. ¡Qué tragedia! Es cuando las decisiones y los proyectos de nuestra vida no tienen la dirección de Dios. Nos olvidamos que Él nos conoce, que busca lo mejor para nosotros, pero decidimos e implementamos nuestra vida con total independencia de Dios. Cuando entendemos que Dios me conoce, que Él conoce mi vida, que Él conoce
el futuro, no resisto a su dirección, aún diciéndome no en una petición como David. Y como él nos ponemos delante de Dios, versículo 18, y la dirección de Dios se convierte con algo fundamental en nuestra vida. Su hijo Salomón, cuando estaba en Gabaón, Dios le sale al encuentro y le dice, pídame lo que quieras. Y en medio de ese sueño, Salomón dice, dame un corazón entendido. ¿Qué le pide a Dios? Sabiduría para ser direccionado por Dios en el gran desafío de administrar el reino. ¿Sabe que necesitamos la dirección de Dios en las decisiones de toda la vida? Para poner el porvenir en las manos de Dios. Tenemos que experimentar como Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9 y decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Poner todas nuestras decisiones en las manos del Señor, porque Él nos conoce, porque sabe de nuestras debilidades, de nuestras falencias. No tomemos más decisiones en nuestra vida, dejando a Dios afuera. Quizá me están escuchando jóvenes que están cargando con una vida de fracasos emocionales, de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a los padres, de habernos avergonzado con pecados que nos han llevado al barro de la vida. Necesitamos en esta hora entrar en la presencia de Dios, restaurar nuestra comunión con Él, traer nuestras miserias a los pies del Señor y decir como David, ¿quién es tu siervo? Señor, tú me conoces. Toma la dirección de mi vida. Cada mañana ponemos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestros consiervos. Señor, guía nuestras decisiones. Y son tantos los desafíos y los proyectos que tenemos por delante que nos sentimos incapaces, pero sabemos que Dios nos conoce. Y porque Dios nos conoce, permitimos que este impacto de valoración divina nos lleve a entregar la vida para ser conducidos por Dios. Necesitamos la dirección de la palabra. El versículo 17 dice, conforme a todas tus palabras, segunda Samuel 7:17. Lo que está diciendo aquí la palabra es que David estaba dispuesto a que Dios direccione su vida. Le dé dirección, pero siempre monitoreado, orientado de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, la dirección de Dios siempre nos conduce a la palabra. Dice el Salmo 19, versículo 8, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Subraye la palabra alumbrar. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, luz en las decisiones de cada día. Necesitamos que la dirección de Dios venga a través de la palabra de Dios. Necesitamos que nuestras decisiones estén sometidas a la luz en medio de la confusión de la palabra. Por eso, si estamos lejos de la Biblia, si estamos teniendo una pobre comunión con Dios, si nuestra vida no está nutrida con la palabra, necesitamos entender que la valoración de Dios siempre nos lleva a los pies de la palabra. Necesitamos la dirección de Dios en los tiempos divinos, aprender a entender los tiempos de Dios. David entendió que la construcción del templo era un proceso. No habría de ser un hecho personal de él. Él prepararía las cosas, él desafiaría a su hijo sería el que construiría el templo y todos los que le ayudarían también serían parte de un largo proceso. Cuenta una historia que un padre quería enseñar a sus hijos acerca de los procesos en la vida. Así que a cada uno de ellos lo llevó a ver un árbol con frutas de peras. A uno lo envió en el verano, a otro en el otoño, a otro en primavera y a otro en invierno. Saben, para los que estamos en el hemisferio sur, el invierno es un tiempo muy crudo donde los árboles pierden las hojas, así que el hijo fue a verlo y dijo, este árbol es realmente con una imagen muy pobre, tiene las ramas casi secas, no tiene frutos, así que trajo una imagen muy mala del árbol. Luego mandó al hijo a que vaya en los tiempos de primavera, donde aparece al otro hijo, porque tenía 4 hijos, y ahí él viene y dice, bueno, el árbol no está tan malo, tiene brotes verdes, aparentemente tiene vida. Luego manda al otro hijo para que vea en verano, y él ve el árbol lleno de frutos, que era una
explosión de producción. Y dijo, ese árbol es maravilloso, está lleno de frutos. Y luego mandó al otro en tiempo de otoño, donde ya los frutos estaban caídos, las hojas empezaban a caer, y dijo, me parece que es un árbol que está en extinción. Y luego llamó a los 4 y le dijo, después que cada uno habló, miren, cada uno lo vio en un tiempo distinto, pero hay que ver al árbol en todo el proceso de las 4 estaciones. Y les quiso enseñar a sus hijos que muchas veces tenemos tiempos de sequía, tiempos de frutos, tiempos de altos y tiempos de bajos, pero tenemos que entender que todo es un proceso de Dios. Claro, la dirección divina tiene que estar en los procesos. Las obras mayores se realizan cuando no nos importa quién las lleva a cabo, sino que Dios sea glorificado. Necesitamos clamar al Señor para entender los planes y los procesos de Dios. David entendió que el proceso de Dios era distinto. Necesitamos el proceso de Dios en los procesos espirituales en las personas. Necesitamos entender los procesos de Dios en la vida de las personas y tener paciencia. Necesitamos entender los procesos de Dios en nuestra propia vida para entender cómo Dios, poco a poco, con las experiencias, las pruebas, nos va llevando a la madurez. Claro, David y Natán tenían un plan, pero Dios tenía otro plan y otro proceso. He estado en el Ecuador y allí conocí el IBM, Instituto Bíblico Misionero del Ecuador, un lugar maravilloso donde jóvenes vienen desde la selva y son preparados y luego enviados para llevar el Evangelio a las comunidades. Pero ese lugar había sido establecido para un orfanato y quien estaba a cargo murió y llevó a don Daniel Roger, que durante años tuvo el orfanato, pero después Dios permitió que ese lugar se convierta en un centro de capacitación misionera para procesos espirituales. Y la dirección de Dios llevó a que ese lugar se preparen muchos para ir a predicar a la selva. Son los procesos y la dirección de Dios. Déjame decirte que Dios nos conoce. Entrégate a la dirección de Dios. Es la mejor manera con la cual puedas ser impactado con la valoración divina. La valoración divina tiene que ver con que Dios me conoce y me habla de dirección, pero también David descubrió que Dios lo valoraba, y esto tiene que ver con devoción. Dice David, ¿quién soy yo? David mira la obra de Dios. David entra en la presencia de Dios. David mira el recorrido de su vida y dice, ¿quién soy yo para que Dios me tenga en cuenta y me valore? Esto llevó a David a una devoción por Dios. Es un poquito lo que experimentó el profeta Isaías en el capítulo 6 del libro, donde mirando al Dios 3 veces santo, dice, ¿quién soy yo? Miserable de mí. Y un querubín toma un carbón encendido del altar, toca sus labios, purifica al profeta. Claro, cuando uno ve que Dios lo valora tanto, le lleva a la devoción. ¿Saben? Es la experiencia de muchos de nosotros, que veniendo a los pies de Cristo con vidas destruidas, con haber vivido una vida lejos de Dios, entendemos que la valoración de Dios para darnos una oportunidad nos lleva inexorablemente a vivir una vida devota, con devoción a Dios. Devoción significa una vida en la cual queremos adorarle, honrarle, servirle. Cuando descubrimos la valoración de Dios, nos lleva a la devoción. Claro, David descubre en medio de esta valoración el llamado de Dios. Versículo 8, Dios le dice, yo te tomé del redil. Miren, el llamado de Dios siempre nos habla de valoración. Es un Dios que se detiene a la miseria y nos llama. Es un Dios que detiene el camino equivocado y nos llama. Es un Dios que nos busca en medio de una situación en la cual creemos que nada puede cambiar, como Gedeón, y nos llama. El llamado de Dios transforma la vida de las personas. El llamado de Dios habla de la valoración de Dios para tenernos en cuenta. David lo entendió así. Yo te tomé del redil. Recuerda el tiempo de la juventud cuando Dios lo sacó de entre las ovejas y lo llevó al palacio. David recuerda en medio de la valoración su pasado. Dice el versículo 8, te saqué de detrás de las ovejas. David no se olvidó de que fue un sencillo pastor y que ahora estaba en la gloria del reinado. Esto lo habla de la valoración.
No luchemos más contra nuestro pasado. Entendamos que en Cristo ningún pasado nos condena y que Dios me valora y debo de tener devoción en la vida. David descubre no solamente el llamado, su pasado, David descubre la elección divina. Te puse por príncipe sobre mi pueblo. No solamente mira el pasado, mira hacia dónde Dios lo lleva. David descubre la proyección de Dios. La decepción de David fue una oportunidad de parte de Dios para descubrir la proyección eterna. No iba a ser una casa temporal como el templo, que luego sería destruido muchos años después. Dios le hablaba de una casa eterna. Dios le hablaba de la proyección que habría de tener su casa. Dios le habla de la eternidad. Queridos míos, cuando uno ve cuánto Dios nos valora, Él nos lleva a una profunda devoción. Dice la Escritura en 2 Samuel capítulo 2, versículo 30, yo honro, dice Dios, a los que me honran. Claro, honrar a Dios es la devoción. Hablaba con un joven en estos días que juega al fútbol y que no podía venir a la actividad de adolescentes porque tenía partidos, y yo le dije, querido mío, quiero decirte algo. En tu corazón va a haber una gran lucha. La lucha va a tener que ver si lo que más te importa es la valoración de Dios y el llamado de Dios para tener una vida de devoción a Él, o el llamado del fútbol para tener una vida de aplauso para vos mismo. Y le dije, te lo dice alguien que le gusta mucho el fútbol, pero quiero decirte que la valoración de Dios es más importante que la valoración de los hombres. Le dije, nunca dejes por el fútbol el honrar y servir al Señor. Y quizá vos me estás escuchando, y quizá para tu vida la verdadera valoración no viene de parte de Dios. Quizá venga de parte de tus amigos que te apartan del Señor. ¿Sabes cuándo vas a cambiar tus amigos? Cuando descubras la valoración de Dios. Y eso te lleve a servirlo, a seguirlo. Quizá entre nosotros hay personas que la valoración la han buscado en actividades personales, en acumular riquezas, o en la música, o en grupos a los cuales querés ser parte y no te das cuenta que estás buscando y cavando cisternas rotas que no retienen agua, porque solo la valoración divina va a llenar el vacío de tu corazón. David descubrió que Dios lo conocía y esto direccionó su vida. David descubrió que Dios lo valoraba y pensó en todo el recorrido de su vida y dónde estaba ahora. Y esto lo llevó a la devoción y a servirle al Señor. Pero en tercer lugar, David descubrió que Dios lo bendecía. Versículo 27, y esto lo llevó a dedicarse al plan de Dios, preparar todo para que su hijo construya el templo. Dice el versículo 27, has bendecido la casa de tu siervo. Esta es la tercera verdad. Este es el tercer impacto. Dios me bendice, y esto tiene que ver con dedicación. Miren, ¿cuándo estamos bendecidos por Dios? ¿Cuándo somos bendecidos por Dios? ¿Saben cuándo? Cuando estamos en su voluntad. Nada bendice más a una persona que estar dedicados a las cosas de Dios. Por eso el apóstol escribe en Efesios capítulo 1, versículo 3, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tengo que preguntarte en este tiempo si tu vida es una vida que busca valoración y ha descubierto la valoración de Dios. O tengo que preguntarte, ¿dónde estás buscando la verdadera valoración? Quizá me estás escuchando y tu vida está lejos de Dios. Has buscado la valoración de amigos que no son cristianos, o de un novio o una novia que no es cristiana. Has buscado la valoración en tu carrera, en tu propio prestigio personal, y tu corazón sigue vacío. ¿Sabe? Quiero hacerte la pregunta que le dijo Dios a Moisés. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y esta es la pregunta que Dios nos hace a todos. ¿Qué tienes para Dios en tu mano? Quizá tus manos están vacías porque has buscado valoración y aceptación en cosas que cada vez te hacen tener mayor insatisfacción. Necesitas, como David, entender que a veces los no de Dios tienen que ver con propósitos eternos
del mismo Dios para abrirte las puertas a volver al Señor. Quizá me estás escuchando y estás lleno de frustración, de angustia. Necesitas decir como David: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que me hayas tomado en medio de la postración del pecado, me hayas redimido y me pongas en un lugar de privilegio? Dice el autor a los Efesios en el 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Claro, la valoración divina da dirección a la vida, porque Dios me conoce. La valoración divina da devoción en la vida, porque Dios me valora. La valoración divina da dedicación, porque Dios me bendice. Quizá todo esto falta en tu vida, porque todavía no has tenido un encuentro personal con aquel que transforma la vida. Anímate como David a entrar en la presencia de Dios. Quizá el no de Dios es la puerta que estás necesitando para llegar al fin de tus recursos, para entregar toda tu vida y para permitir que el Señor pueda transformar tu corazón. ¿Sabes? Un gran conocido mío, un amigo, Alejandro, él vive en La Habana, en Cuba, tuvo una vida desordenada, llena de drogas. En el peor momento de su vida Dios le salió al encuentro y pudo encontrarse con Jesús. Hermanos le discipularon, vino a nuestro país a estudiar, se capacitó y tenía el llamado de volver a La Habana para rescatar a jóvenes del mismo lugar donde él estaba. Volvió a Cuba. Hace un tiempito estuve con jóvenes que vinieron a estudiar aquí, que son parte de la iglesia con él y me cuentan de lo que Dios está haciendo en su vida ahora. Y yo creo que es el ejemplo más claro de un joven que nadie lo valoraba en la vida, ni su familia, ni sus amigos. Se sintió solo en plena plaza de La Habana y allí Dios le salió al encuentro. Recibió la valoración divina que nunca había tenido en nadie de los que le rodearon. Y ahora se había convertido en un siervo de Dios, con un hogar cristiano y con un futuro distinto. No luches más, no corras más en la vida buscando en el sexo, la música, las compañías, las drogas, lo que solo Dios puede darte. Ese es un tiempo para encontrarte con la cruz. Dice el apóstol, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas, la valoración de su gracia. La cruz es el símbolo más grande de la valoración divina hacia todos los hombres, hacia tu vida y hacia mi vida. Así que quiero invitarte a que te encuentres con Él allí donde estás. Vengas a los pies de la cruz, traigas todas tus frustraciones. La cruz es el lugar para volver a Dios. La cruz es el lugar para volver a sentir el fuego del llamado de Dios. La cruz es el lugar para recibir el perdón de los pecados. Por eso quiero invitarte a que si nunca lo hiciste allí donde estás, puedas recibir el impacto del perdón de los pecados. Abras tu corazón a Jesucristo y sientas el perdón y la valoración divina. Y lo podés hacer con una oración de fe allí donde estás. Decile a Dios así. Ora conmigo en el silencio de tu corazón. Decile, Señor Jesús, en este tiempo reconozco que estoy lejos de ti. Reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Señor, salva mi vida. Te recibo en mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.